José Luis Cruz, nuestro internacionalista. Enrique, ¿cómo estás? Buenos Buenos días. días, ¿Y tú? José Luis. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muy interesada en este tema porque mucho escuchamos de ISIS, pero poco sabemos. Claro. Y por fin Pues nos bueno, cumpliste ya así con es. esta tarea. Sí, como quedamos el jueves pasado de empezar a revisar el Estado Islámico, de dónde viene, por qué surge, y pues bueno, es una historia que ya lleva, es un grupo que lleva años en Irak y que bueno, como bien decías, surge justamente después de la invasión a Irak de Estados Unidos, cuando desaparece el régimen de Saddam Hussein Esta en famosa 2003. la guerra del Golfo Pérsico. Así es, y pues bueno, aparece el Estado Islámico como, en un inicio, como Al-Qaeda. Pero hay que tener en cuenta que esto también tiene un origen de mucho atrás en el mundo islámico. Hay dos ramas muy grandes del Islam, la rama chiita y la rama sunita. Sí. Al-Qaeda es un grupo terrorista que está más identificado con la rama sunita. La población en Irak y en Irán es mayoritariamente chiita, que es otra rama como el del otro Islam. bando, ¿no? Exactamente. Son dos ramas del Islam. ¿En qué consiste así, a grandes rasgos las diferencias? Sí. Bueno, los chiitas son partidarios de Ali, que eso es lo que significa el chiismo, que es, pues bueno, los que después de Mahoma queda Ali, que es su yerno, y pues es derrocado, es asesinado. Esto en la historia del Islam. Ajá. Y la otra es la rama sunita, que es una rama que, pues bueno, ven a Mahoma como la figura principal y todos los demás como personajes secundarios. Esta rama sunita es el 90% del Islam, cerca del 90%, entre el 86 y 90%, y los chiitas son el 10%, que es poco, considerando, pues bueno, todos los que son creyentes del Islam. Esto nos habla del origen de esta confrontación entre los grupos islámicos. En el caso de Irán y de Irak, la mayor parte de la población es chiita, pertenece a este 10% de personas que siguen esta rama del Islam. Y pues Al-Qaeda es sunita, y de ahí empieza el conflicto con la población en Irak. ¿Por qué? Porque, bueno, como vemos, en 2003 aparece Al-Qaeda y su líder inicia una guerra contra el Estado en Irak, pero en particular contra la población chiita. Y pues bueno, ese es el inicio del Estado Islámico. José Luis, ¿una guerra que se maljustifica con la religión? Así es, hay que tener muy claro que no todo el Islam, de hecho, el Islam no te dice que hagas estos ataques terroristas, que todos estos pues bueno, cosas desastrosas que hace el Estado Islámico. Terribles. Eso no lo hace el Islam, solo los grupos radicales y en particular estos grupos terroristas. Es que tenemos esta mala costumbre, precisamente, ya de ver a alguien con estas vestimentas que, por ejemplo, se utilizan con el Islam, de catalogarlo, etiquetarlo y hasta señalarlo. Así es. Y eso hay que ser muy cuidadosos. Estos son grupos terroristas, hay que tenerlo muy claro. Son grupos terroristas que solo buscan generar pues, daños con los objetivos que ellos sembrar tienen. terror. Sembrar terror y marcar la agenda política. Y bueno, entonces en 2003, pues bueno, vemos cómo aparece el Estado Islámico. Este Estado Islámico, en su momento, cuando es Al-Qaeda, no buscan crear el Estado, sino lo que ellos buscan es generar terror, marcar la agenda política y, bueno, van haciendo este tipo de ataques. En 2006, después también muere el líder de Al-Qaeda en Irak y cambian de nombre, cambian el nombre a Estado Islámico de Irak y Levante. Cambian su razón social. Sí, cambian su razón social, el giro. Y pues bueno, empiezan otra vez a tener este tipo de pues, intereses distintos. Hasta 2010 es que aparece ya como Estado Islámico y con la idea, con Abu Bakr al-Baghdadi, que es el líder que murió hace unas semanas, bueno, hace la semana pasada, apenas es muy reciente, surgen con esta idea de controlar un territorio, de ir expandiéndose y de pues bueno, sembrar el terror de una manera distinta como lo venía haciendo Al-Qaeda. Sí, porque me comentabas que a diferencia de la Al-Qaeda no buscaba hacerse un Estado. ISIS sí. Así es. Y esto es muy importante porque cuando buscas ser un Estado, en el caso del Estado Islámico, pues necesitas un territorio, necesitas una población y necesitas recursos. Sí. Que eso es muy interesante. El Estado Islámico empieza como tal en 2011 y empieza su apogeo en 2013. Cuando van sobre la ciudad de Raqqa, en Siria,
que pues, es una de las ciudades más importantes. ¿Cómo llegan a Raqqa? Intentan nada más atacarlo, estar un ratito ahí, pero se dan cuenta que las fuerzas del ejército son muy débiles, el del ejército regular. Estas fuerzas huyen y aprovechan y se quedan ahí. Y ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta de esta debilidad del Estado, ellos se hacen de recursos al tomar los bancos, todo el dinero que había en los bancos de la ciudad, que es una ciudad grande. También se apropian de toda la industria petrolera con la que se empiezan a financiar. Donde pueden sacar más dinero. Exactamente. Y empiezan a hacerse de estas operaciones ilegales para obtener recursos económicos y así estar manteniendo su organización terrorista caminando. También se dedican al secuestro. En algunos años posteriores vimos en 2015 que estaban prácticamente pues, extorsionando a otros países para liberar ¿cómo decirlo? Gente secuestrada que tenían, sobre todo periodistas, sus reos. En el caso de Japón es un tema muy interesante. Pero bueno, regresando al 2013, vemos que el Estado Islámico se empieza a expandir, empieza a tomar mayor territorio y en 2013 y 2014 son los años más importantes, sobre todo 2014 porque inicia ¿cómo decirlo? Empieza a hacer ataques más fuertes hacia Siria y también en Irak con la intención de tomar ciudades importantes. Sí. En Para 2014, exactamente, y hacerse de mayores recursos. En 2014 empiezan a tomar ciudades importantes como Fallujah en Irak, después Mosul también Mosul, que es una de las ciudades más importantes que toman desde donde proclaman la creación del califato, la cual es una ciudad muy importante y pues bueno, es simbólica esta toma. Esto nos habla de la capacidad que tuvo el Estado Islámico en muy poco tiempo de hacerse de territorios importantes con base en su fuerza militar, una fuerza militar brutal, que como pues bueno, todos conocemos los materiales, toda la comunicación que ha tenido el Estado Islámico con videos en los que demuestra actos muy sanguinarios, decapitaciones, bombas, de verdad. Actos terribles. Y todo esto nos habla de cómo va surgiendo el Estado Islámico. Una pregunta, si Al-Qaeda e ISIS ya no es lo mismo y no trabajan en conjunto, ¿son ellos enemigos, bandos enemigos o se respetan de alguna forma? Sí. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque tanto chiitas como sunitas, hablando como estados, están en contra de Al-Qaeda, en contra del Estado Islámico, y Al-Qaeda también no los combate, pero está fuera de este conflicto, no los está apoyando. El Estado Islámico es una entidad que está pues en lucha también, en competencia con otras organizaciones terroristas, porque ellos al proclamar el califato también se proclaman pues líderes de todo el mundo islámico. Y pues bueno, los estados que son sunitas y los estados chiitas también están inmersos en este conflicto en contra del Estado Islámico, pero pues bueno, cada quien buscando sus intereses. Eso es algo muy interesante, porque mucho del financiamiento también del Estado Islámico viene de fuentes externas. Hay que tenerlo muy claro que, por ejemplo, Qatar es un estado al que se le ha acusado de estar financiando algunos de estos grupos terroristas y también, pues bueno, las diferentes milicias que están en este momento operando en Irak y en Siria. ¿Nos quedamos en qué año entonces? ¿En 2014? En 2014. Nos falta un poquito Nos todavía. falta todavía mucho, 2014, 2015 y bueno, ahora 2016 y 2017. Que han sido muy activos. Muy activos y que es la caída justamente del Estado Islámico que, bueno, está enfrentando sus últimas batallas por mantener su territorio y sus fuentes de financiamiento. Así que es un tema que va a seguir muy, muy interesante este año y pues bueno, que podría estar debilitándose, ¿no? Así es. Está. ¿Te parece si lo retomamos más adelante entonces? Así es, perfecto. Pues muchísimas gracias.